No. Un momento, por favor, con pequeñas dificultades técnicas. Ahora sí, bienvenidos a otra sesión de nuestros speakers. El día de hoy, desde Berlín, tendremos una introducción a Fast API de nada más y nada menos que de la mano del creador de Fast API, el framework de Python de alto rendimiento para crear APIs. Démosle la bienvenida a Sebastián Ramírez, quien se ha dedicado al diseño, estudio e implementación de algoritmos con enfoque en Machine Learning sobre sistemas distribuidos para resolver problemas complejos que requieren herramientas y técnicas novedosas. Sebastián es además creador de las imágenes de Docker más populares para Flask, Docker Swarms, Rocks, y varios otros proyectos de código abierto. Ha trabajado con muchos frameworks de aprendizaje profundo e incluso contribuyó con código a varios de ellos que seguramente habrán escuchado, como lo son TensorFlow, Keras, PyTorch, Caffe. Sebastián, bienvenido. Es un placer total tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo creo que podemos arrancar de una vez, ¿cierto? Les voy a ver cómo puedo compartir pantalla. Yo creo que necesito pedir algún permiso especial para poder compartir pantalla, ¿cierto? Ah, mentiras, no, ya que estoy viendo. Es que la tecnología da muy bien. Bueno, ahí lo están viendo. Si me puedes confirmar por audio, Mónica. Por supuesto, estamos viendo tu presentación. Excelente, súper. Bueno, vamos a hablar de una introducción a Fast API. High Performance, Easy to Learn, Fast to Code, Ready for Production. Entonces, pues primero un poquito de, como ya Mónica les estaba diciendo, un poquito más de quién soy yo. Soy Sebastián Ramírez. Yo soy de Colombia, vivo en Berlín, Alemania. Me pueden encontrar en GitHub, LinkedIn, Twitter y todas esas cosas. Yo en este momento estoy trabajando para esta empresa Forethought y además ayudo como consultor externo con algunos otros equipos y algunas otras cosas. He creado algunas herramientas de código libre, en especial FastAPI, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Entonces, bueno, ¿qué es esto de FastAPI? FastAPI es un framework de Python para hacer web APIs, es decir, para hacer, cuando uno habla de la nube, la parte del código que se ejecuta en esos servidores remotos en la nube. Entonces, de eso se trata FastAPI. Y FastAPI ha estado creciendo un montón, tiene más de 40,000 estrellitas de GitHub, o sea que a la gente le ha gustado. Ha estado creciendo más o menos como 1,000 estrellitas por mes o algo así. Y pues lo usan Microsoft, Uber, Netflix y otro montón de empresas. El desempeño está entre los más altos de lo que se puede conseguir en Python y en este momento es el tercero más usado según la encuesta oficial de desarrolladores de Python. O sea, el primero es Flask, luego Django. Bueno, ellos dos se pelean en el primer puesto y luego sigue FastAPI. Y pues en este momento es el que más rápido crecimiento tiene, según también la encuesta oficial de desarrolladores de Python, porque hace un año que hicieron la encuesta, 12% lo usaba y ahorita es como 22% o algo así. Entonces ha estado creciendo un montón la adopción de FastAPI. Y en la encuesta de Stack Overflow de desarrolladores del año pasado era el tercero más amado, o sea, y ahí revuelven los frameworks de backend con los de frontend. Entonces había quedado encimita de React y de Vue.js y cosas así. Bueno, eso sí, como por encimita de FastAPI. Ahora, pensando en Data Science, porque pues todos ustedes están aquí es por Data Science, ¿por qué tendría esto que ver con Data Science? Es muy fácil que uno cree un modelo de Machine Learning, como un dashboard o alguna cosa, y tenga que exponer datos para que otros los usen o tenga que utilizar datos de alguna forma. Es muy común tener que crear un web API, una API con datos de JSON a los que se pueda acceder a través de la web. Entonces, para eso es para lo que funciona FastAPI y pues como que esa es la idea de FastAPI, facilitar todo para hacer web APIs. Entonces, bueno, FastAPI es basado en estándares como OpenAPI, y OpenAPI por dentro utiliza JSON Schema y por dentro utiliza OAuth2. OAuth2 es el estándar para hacer autenticación y autorización y todo ese tipo de cosas. Es el mismo que se utiliza cuando uno le da clic en login con Facebook, o login con Google, o login con GitHub. Todos esos botones son, todo eso por debajo funciona utilizando este estándar de OAuth2. OAuth2. Y JSON Schema es para definir cuál es la forma que deben tener los objetos de JSON o como los documentos o los datos de JSON que se están enviando o se están recibiendo. Y OpenAPI se integra con OpenAPI para definir cuáles son todos los APIs, cuáles son todos los endpoints o todas las rutas y todos los cuerpos de los mensajes y todas las cosas que tiene un API entero. Y pues esto es un estándar y FastAPI está basado en todos estos estándares. Entonces uno escribe el código de una forma muy simple, pero todo igual queda basado en los estándares.
Al estar basado en estándares, facilita un montón la integración con otras cosas. Por ejemplo, pueden tener API docs, o sea, documentación del API que son automáticos y se ven, por ejemplo, como esto. Y pues todo esto es porque está basado en los standard type annotations, o sea, las anotaciones de tipos de Python que son estándar. Y gracias a eso, entonces se puede tener conversión automática de datos y validación automática de datos. Y pues esta es como la gracia que tiene FastAPI. Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito de, bueno, primero, pues es basado en estándares sin esfuerzo extra. Entonces, chévere. Ahora sí un poquito de qué es esto de cómo así que basado en anotaciones de tipos. En Python, uno puede declarar cuál es el tipo de una variable. Por ejemplo, cuando uno declara en una función, solo fijémonos aquí en esta función. Estamos teniendo un parámetro item y este item va a ser, el tipo de este item va a ser un instance, un ejemplar de la clase item. Esta clase es esta misma clase de arriba. Aquí no le estamos, este no es el signo igual, este es el signo de los puntos. Esta es la forma estándar de decir en Python, hey, esto va a ser de este tipo. O por ejemplo, aquí estamos diciendo name es de tipo string. No le estamos diciendo igual, no estamos usando este símbolo igual, sino que estamos usando dos puntos y con eso es que le decimos el tipo de esta variable, el tipo de este atributo es un string. Eso es estándar de Python, no es algo que sea específico de FastAPI, sino en general es de Python. Y cuando uno utiliza estas anotaciones de tipos, entonces puede tener autocompletado para todos, para todo. Por ejemplo, acá, item punto, y empieza uno a escribir y ya el editor le autocompleta description, porque él sabe que description lo declaramos acá, entonces sabe que esto va a tener un atributo description. Todo ese autocompletado es gracias a estas anotaciones de tipos. Cuando el editor no sabe cuál es el tipo de alguna variable, no puede dar autocompletado para esa variable. Y estas anotaciones de tipos también es lo que provee los chequeos de tipos y errores en el mismo código. Cuando ven estas rayitas rojas así, por ejemplo, aquí esto tiene rayitas rojas diciendo, hey, esto no hay un atributo que se llame desc, porque pues no hemos acabado de escribir el texto. Entonces, por eso podemos ver estos errores. Ver estos errores en línea dentro del mismo editor ayuda un montón a detectar errores antes de tener que ejecutar el código. Entonces, todo eso lo ganamos simplemente por usar las anotaciones de tipos estándar de Python. Sea con FastAPI o sin FastAPI, igual ganamos un montón de cosas por usar esas anotaciones de tipos. Y FastAPI está todo basado en esas anotaciones de tipos estándar. El punto es que con esas anotaciones de tipos, entonces tenemos autocompletado en todas partes, en todo el código. Todo FastAPI está diseñado para que tengamos autocompletado por todos lados. Porque yo tengo muy mala memoria y no me acuerdo cuáles son los nombres de los métodos, ni de los atributos, ni de las cosas, y necesito que el editor me diga y me autocomplete. Entonces, pues, ese es todo el punto. FastAPI es súper fácil y cortito, esa es la idea. Entonces, esta es una aplicación completa de FastAPI. From FastAPI importamos esta clase FastAPI, creamos aquí un instance o un ejemplar de la clase FastAPI, y luego con esta aplicación, que es un instance de FastAPI, decoramos una función. Entonces usamos @app.get y le decimos aquí, en este string le decimos cuál es el path. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es, oiga, FastAPI. Si, bueno, primero, si no han visto este simbolito antes, así en el código, esto significa lo que sea que está aquí encima va a recibir la función que está debajo y la va a utilizar de alguna forma. Eso es lo que significa este simbolito. Es una forma de decirle al código, oiga, coja lo que sea que está aquí debajo y utilícelo como sea que usted lo utiliza normalmente. Entonces aquí le estamos diciendo, oiga, FastAPI, quiero que cuando alguien le haga un request, cuando alguien le envíe un mensaje por HTTP y esté usando un método GET, o sea, un HTTP GET, o un operation GET, o como sea que lo llamen, y que vaya a la ruta slash, o sea, a la raíz del path, a la raíz de la ruta. Quiero que esta sea la función que maneje ese request. Y entonces aquí lo único que estamos diciendo es que estamos devolviendo un diccionario así tal cual, y FastAPI se va a encargar de coger este diccionario y convertirlo en JSON y devolver el JSON directamente al cliente que está pidiendo este request. Y ya, eso es todo. Sí, entonces pues la idea es que entre más código de FastAPI usamos, menos código de API tenemos que escribir, porque FastAPI está hecho para que sea la mínima cantidad de código posible y como para salirse del camino y que uno pueda dedicarse simplemente a la lógica de negocio, a la lógica, a lo que es la lógica importante de la aplicación y al código importante que tiene uno que escribir y no estar lidiando con cosas específicas de API, porque pues FastAPI ya hace todo por defecto. Ahora miremos una básica de FastAPI con un poquito más de cosas. Esto es exactamente el mismo código que teníamos ahorita. No sé si se fijaron en el anterior, voy a devolverme un par de slides. Si se fijaron, esta era una función async.
FastAPI por debajo es un framework async, lo cual es lo que le permite tener como todo el performance y todas las cosas. Entonces uno puede usar async y await, pero uno no tiene que usar async y await. Ahora sí voy a seguir hacia adelante, seguimos en donde estábamos. En este caso, por ejemplo, esta es una función normal sin async y await. Entonces, pues, si uno quiere optimizar algún pedazo de código, puede usar async y await y usar los libraries y los paquetes que sean compatibles con async y await. Pero si no, uno puede simplemente usar funciones normales y FastAPI se encarga de hacer la cosa inteligente por debajo para que todo funcione bien. Listo, esto es más o menos la misma aplicación que teníamos ahorita y ahora tenemos otro pedacito adicional. Entonces, así es como funciona. Digamos que tenemos la aplicación aquí en somedomain.com y alguien va a /items/ número 5. Entonces, aquí le estamos diciendo a FastAPI, oiga, cuando alguien le haga un request de tipo get, o sea, de un operation get o un método get, y que vayan a el path /items/ y luego esto aquí va a ser un parámetro del path, es decir, cuando alguien vaya a una URL como esta es la función que quiero que lo maneje. Y aquí, como le estamos poniendo en estos curly braces, en estos corchetitos, le estamos poniendo este item ID, esto va a ser un parámetro del path, es decir, como este 5. Es decir, que esto va a ser variable, ¿no? El items va a ser fijo siempre, pero el 5 va a ser variable y puede ser alguna cosa diferente cada vez. Y estamos entonces luego pasándole ese parámetro aquí como un parámetro a la función que va a manejar esto. Le decimos, oiga, este item ID va a ser de tipo integer. Aquí le estamos otra vez usando las anotaciones de tipo estándar. Como estamos poniéndole aquí, hey, esto es de tipo integer y este es el mismo integer estándar de Python, el editor nos va a dar autocompletado aquí dentro del código para, sabiendo que item ID es un integer. Entonces nos va a dar autocompletado para todos los métodos que sea que tenga un integer y todo ese tipo de cosas. Pero además, pues si nos fijamos, esto viene desde la URL y la URL es por debajo de cuerdas, eso es un string. Realmente no hay una forma de poner algo que sea un tipo de dato en número dentro de la URL, porque pues siempre es un string, es un numerito que está metido dentro de un string, pero pues igual es un string. Sin embargo, FastAPI, usando estas anotaciones de tipos por debajo de cuerdas, va a leer este parámetro y lo va a convertir a un integer, de manera que lo que recibimos acá dentro de nuestro código va a ser del tipo de datos que declaramos. O sea, le dijimos item ID es un integer, FastAPI nos va a entregar un integer. Y luego entonces también le estamos diciendo, oiga, tenemos aquí este otro parámetro, dentro de la misma función readItem, tenemos este otro parámetro Q. Y este parámetro Q es de tipo string, pero esto por defecto tiene un valor de none. Entonces, aquí tenemos el signo igual y aquí tenemos el de 2 puntos. El de 2 puntos es para decir el tipo y luego de eso sí le ponemos el igual, que es para decir cuál es el valor por defecto. Entonces, le estamos diciendo Q por defecto es none. Como FastAPI ve que este Q no está dentro de los parámetros de path, entonces FastAPI va a leer este Q dentro de los parámetros de query, es decir, los que van después del signito de preguntas. Después del signito de preguntas le podemos pasar cosas que son como key value, pares de key value, pares de llave y valor. Entonces, aquí le estamos diciendo, oiga, este parámetro Q va a tener el valor, le decimos igual y le ponemos aquí este string. Esa es la manera en la que funcionan las URLs normalmente. Esto no depende de FastAPI, es como cualquier framework. Igual esto es como parte pues de los estándares. Pero el caso es que FastAPI entonces va a leer desde estos parámetros, va a buscar este Q y desde ahí, desde estos parámetros de query, parámetro del query, es que vamos a extraer este valor. Entonces, si nos vamos a esta URL, cuando esta función se esté ejecutando, este parámetro Q va a tener el string someQuery. Y como tiene un valor por defecto que es none, entonces esto significa que pues no es requerido, porque pues ya tiene un valor por defecto. El caso del item ID no tiene un valor por defecto y pues además está en el path, entonces pues este sí es requerido. Listo. Ahora, si nos vamos con esa aplicación tal cual, ese código así como lo vimos, lo prendemos y nos vamos a /docs, FastAPI automáticamente nos va a mostrar esta interfase interactiva de documentación del API. Nos muestra que tenemos esta ruta principal, que es /, que es como la raíz del path, y tenemos esta otra que es la que acabamos de crear, /items/ item ID. Y este item ID podemos ver acá que es un item ID, que es un integer, o sea, es un número entero, y que está en el path, que se va a extraer desde el path, o sea, desde la ruta en sí de la URL, y que esto es requerido. También podemos ver que tenemos otro parámetro Q, que es un string, o sea, es un texto, y esto se va a extraer desde el query. Todo esto se genera automáticamente a partir del código que escribimos y de las anotaciones de tipos que escribimos.
Entonces, pues escribimos un código simplecito, bastante corto, simplemente usando notaciones de tipos, y GoodGuy FastAPI nos hace una interfase de documentación del API por nosotros. Ahora, digamos que queremos hacer una aplicación básica un poquito más compleja. Esta va a tener un cuerpo o un body. Entonces, de nuevo, vamos a usar anotaciones de tipos para todo. FastAPI está creada encima de dos herramientas principales. Una se llama Pydantic, y Pydantic es la que hace todo el procesamiento de datos y validación de datos, serialización y como documentación de los datos. Por el otro lado, la otra herramienta por debajo se llama Starlet, que es la que hace toda la parte web, toda la comunicación web, HTTP, todo eso. FastAPI está basado en esas dos y encima es que las combina y hace un montón de cositas combinando esas dos herramientas. Entonces, como está basado en Pydantic, vamos a utilizar Pydantic para declarar el cuerpo del mensaje. Entonces, from Pydantic importamos base model y luego creamos una clase que hereda desde este mismo base model. Esta clase se va a llamar food y acá le declaramos cuáles son los atributos que queremos que tenga. No tenemos que declararle métodos, no tenemos que declararle init, no, nada de eso, solamente le tenemos que decir cuáles son los campos de este modelo de Pydantic, que pues es simplemente una clase. Si alguna vez han usado data classes de Python, esto es básicamente la misma sintaxis. Si no, no importa, aquí ya les estoy explicando. Aquí le estamos diciendo, oiga, esto va a tener un atributo, esto va a tener un campo que se llama name, y esto es de tipo string. No tiene ningún valor por defecto, entonces significa que esto es requerido. Y también va a tener un ingredients. Ingredients va a ser una lista de strings, y por defecto va a ser simplemente una lista vacía. Este list, si se fijan, lo estamos importando desde typing. From typing import list. Typing hace parte de Python estándar. O sea, no es que estemos usando como alguna clase sofisticada de FastAPI o de Pydantic o algo así. No, son las anotaciones de tipos estándar. Es como escribiéramos el código igual, así no estuviéramos usando FastAPI ni Pydantic. Pero si tienen Python 3.9 o alguno superior, ni siquiera tienen que importar este list, sino que pueden usar el list normalito que es con minúsculas. Si tienen alguna versión anterior de Python, pues ahí sí toca importar este list y usar este list con mayúsculas. Igual estos son square brackets, estos no son paréntesis. Pero esta es la forma estándar de decir en Python, oiga, el tipo de datos de este atributo, ingredients, va a ser una lista de strings. Entonces, ya creamos aquí esta clase. Ahora vamos a decirle a FastAPI, oiga, cuando alguien le mande un request a el path /food, o sea, que la ruta sea /food, pero que no sea un get, sino que sea un post, que sea un request de tipo post, que sea HTTP post, como el método o la operación sea post. Esta es la función que quiero que maneje eso. Y a esta función ahora también volvemos a usar los parámetros de la función y las anotaciones de tipos para decirle, oiga, esto va a tener un parámetro que es food, pero food va a ser un instance de la clase food. Esta clase food es esta misma que creamos aquí. Y esta clase food, esta es la manera estándar de decirle a Python, esto va a ser un instance de esta clase. No le estamos diciendo, este parámetro va a ser la clase en sí, sino un instance de la clase. Y así es como se le dice en Python, que va a ser un instance de la clase. Luego aquí por dentro del código, FastAPI se va a encargar de que lo que recibimos dentro del código sea efectivamente un instance de la clase food. Entonces vamos a poder acceder a todos los atributos de esta clase tal cual, como food.name o food.ingredients o todas las cosas. Pydantic, al crear esta clase, sí, Pydantic se encarga de poner todos los datos dentro de cada uno de esos atributos y FastAPI se encarga de utilizar el modelo de Pydantic para hacer toda la validación de los datos. Ya vamos a ver cómo es que se ve todo eso. Entonces, si ahora nos vamos otra vez a la interfase interactiva de documentación del API, vemos que ahora tenemos un post para /food, o sea, para la ruta que acabamos de crear. Y además nos muestran el ejemplo de los datos que podemos enviar. Todo esto es la documentación que se genera automáticamente, no tenemos que hacer nada para que esto se actualice así, simplemente prendemos otra vez el servidor y ya podemos ver que tiene todo esto nuevo. Y en el ejemplo mismo nos muestra que tenemos un name, que es de tipo string, y ingredients, que es una lista. Si ven aquí, estos son square brackets, o son ¿cómo se llama? Los brackets cuadraditos, los corchetes de los cuadraditos, que por dentro tiene strings. Entonces, ya el mismo ejemplo nos está mostrando cómo es el tipo de datos que va a recibir este path operation, o este endpoint, o como sea que lo quieran llamar. Pero entonces, bueno, me voy a devolver un segundito. Estábamos acá. Si le damos clic a este botón de Try It Out, esa interfaz interactiva es interactiva.
nos deja interactuar con el API en vivo, nos deja mandarle requests y recibir los responses ahí directo desde el navegador. Entonces, ahí podemos entonces modificar cuál es el cuerpo del mensaje que queremos enviar. Por ejemplo, queremos mandarle el food que queremos enviar, le va a tener un name que va a ser empanada, que hacen falta. Y le decimos cuáles son los ingredients, que es harina, carne, arroz y sabrosura, por supuesto. Escribimos aquí el cuerpo del mensaje, le damos clic aquí en Execute y esto va a hacer que el navegador efectivamente le mande este cuerpo del mensaje por JSON a la ruta que es, con el método que es, toda la cosa, y eso lo va a recibir nuestro código que se está ejecutando ahí mientras lo estamos desarrollando y vamos a recibir la respuesta tal cual aquí debajo. O sea, esto ayuda un montón a desarrollar mucho más rápido y ver que el código que estamos escribiendo sí tiene sentido y sí está funcionando y que sí está funcionando como debería ser. Y pues porque todo esto está basado en esos estándares que les decía. Entonces aquí recibimos el mensaje que era lo que habíamos escrito en nuestro código, message, pepperoni, empanada. Listo. Y pues ya podemos ser felices teniendo un API con muchas empanadas. Bueno, ahora digamos entonces que queremos crear una aplicación de FastAPI, pero que queremos que tenga un cuerpo, pero también queremos que tenga un query. Podemos hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo. Esto es básicamente lo mismo, pero ahora le pasamos un parámetro food, que es de tipo food, lo mismo que estaba, y simplemente le pasamos otro parámetro. Entonces, declarándole los parámetros aquí en la función, es como le decimos a FastAPI, oiga, quiero que extraiga información de algún otro lado. Aquí le estamos diciendo delivery, y delivery como no está en el path, y como no es un modelo de Pydantic o alguna cosa un poco más compleja como una lista o algo así, sino que es un valor simple, FastAPI lo va a extraer desde los parámetros de query. Le estamos diciendo el delivery, esto es un boolean, que por defecto es false. FastAPI se va a encargar de leerlo desde los query parámetros y interpretarlo como un boolean y extraer que sea como un boolean y no que recibamos, por ejemplo, un string que por dentro tiene la palabra false, sino que efectivamente sea el boolean false. Entonces, con eso ya podemos utilizarlo dentro del código, sabiendo que dentro del código vamos a recibir exactamente el tipo de dato que declaramos acá. Es decir, podemos simplemente basarnos en el autocompletado y en los errores en línea, con las rayitas esas rojitas que aparecen, y vamos a hacer que todo va a funcionar correctamente. Listo. Si nos vamos ahora a la documentación interactiva, así es como se va a ver ahora. Nos muestra el cuerpo del mensaje tal cual como lo teníamos antes, pero ahora también vamos a tener un parámetro de query que es un boolean que se llama delivery. Y como le dijimos que era boolean, él sabe que los únicos dos posibles valores son true y false. Entonces, ya él mismo nos muestra aquí en la interfaz interactiva nos muestra los posibles valores que podemos mandar. Y así es como lo usaríamos ese ejemplo, insisto, digamos, accediendo desde el navegador, desde algún otro lado. Sería /food/ y le diríamos en los parámetros de query, delivery es igual a true. Entonces ya no tenemos que poner todo en el cuerpo del mensaje y como apiñuscar todo dentro del JSON, así no tengan sentido, sino que si tenemos algunos parámetros o cosas adicionales como que modifican o que de alguna forma pues parametrizan el request, podemos usarlos dentro de los parámetros, con los parámetros de query. Bueno, ahora digamos que queremos hacer algo más complejo. Digamos que queremos tener una lista de objetos JSON en el cuerpo. O sea, como en términos de JSON, esto sería un array de objetos. En términos de Python sería una lista de diccionarios. Es lo mismo, pero pues usan palabras diferentes, pero pues se refiere como a lo mismo básicamente. De nuevo, lo que hacemos es las anotaciones de tipos estándar. Ahora le decimos, oiga, ya no va a ser un solo food, sino que va a ser orders, van a ser varias orders y va a ser de tipo lista de instances de food. De nuevo, estas son las anotaciones de tipos estándar, es igual como lo haríamos con cualquier otro código, solo que FastAPI usa esta información para validar y procesar y hacer todo con los datos. Entonces, ya declaramos esto así y ya lo podemos usar aquí internamente. FastAPI se va a encargar de que efectivamente orders sea una lista de instances de food. Como es una lista, podemos iterar en cada una de esas orders. Y como cada uno de los ítems dentro de la lista es un instance de food, cada uno de estas cosas que estamos iterando va a ser efectivamente un instance de food. Y como food, dijimos por acá que tenía ingredients, entonces podemos por cada uno de estos ítems de food, podemos buscar cuáles son los ingredients e iterar por cada uno de esos ingredients y meterlo aquí dentro de cada uno de esos ingredients y luego ya procesarlo como un string, porque pues cada ingrediente es un string. Y ya ahí podemos hacer lo que sea el código que tenemos que hacer, pero lo que hace es que los datos van a ser tal cual como los definimos según las anotaciones de tipos. Y si nos vamos a la interfaz de documentación interactiva, vamos a ver de nuevo que
está actualizado y ahora nos muestra que lo que espera recibir es una lista o un array. Si se fijan, esto arranca con los corchetes, estos cuadraditos que nunca me acuerdo cómo se llaman. Y por dentro es que sí tiene los objetos o los diccionarios, digamos. O sea, que está esperando que recibir una lista de diccionarios o un array de objetos. Entonces, si queremos meter JSON y lo que queremos es dentro del JSON, podemos hacerlo todo con las anotaciones de tipos estándar y con Pydantic y FastAPI se va a encargar de hacer que todo llegue exactamente tal cual como lo definimos. Y así podemos definir como estructuras de datos tan complejas como las queramos. Puede ser una lista que por dentro tiene objetos, que por dentro tiene otra lista, que por dentro tiene otra lista, que por dentro tiene objetos, que lo que sea, todo, cualquier cosa súper compleja o enredada que queramos hacer con alguna estructura JSON, todo lo podemos definir con las anotaciones de tipos estándar de Python y vamos a tener autocompletado dentro del código y vamos a tener validación de datos y todo eso. ¿Cómo es eso de la validación de datos? Entonces, pues miremos cuál es la cosa de la validación de datos. Digamos que le mandamos este request a FastAPI. Apuesto que si lo miran hacia la carrera, no es tan obvio qué será lo que está mal. Primero, esto es JSON válido, no es como que tenga una coma extra aquí al final y que eso va a hacer que todo se explote, no, o sea, el JSON es válido, sí es JSON. Y si es una lista, o sea que hasta ahí vamos bien, pues o un array. Y cada uno de los elementos dentro de la lista, como este elemento, o el siguiente elemento, o el siguiente, cada uno es un objeto de JSON o un diccionario de Python. Entonces, pues hasta ahí vamos bien. Pero miremos cada uno de esos objetos a ver. Entonces, el primero, o sea, el index 0. Name es empanada. Dijimos que necesitamos un name que fuera un string, eso está bien. Dijimos que tenía que tener ingredients, o sea, que tiene ingredients está bien. Y que ingredients tenía que ser una lista, y efectivamente esto es una lista. Y que por dentro los ítems de la lista deberían ser strings. Y aquí tenemos puros strings, harina, carne, arroz, sabrosuras. Sabrosura, eso es un super string, pero igual es un string. Seguimos con el siguiente elemento, o sea, este primer elemento está bien, el del index 0 está bien. El segundo elemento, el index 1, miremos, tiene un name, que es un string, o sea, eso es válido, pero no tiene ingredients. Sin embargo, si se acuerdan, dijimos que ingredients tenía como valor por defecto una lista vacía, es decir, ingredients no es requerido. Entonces, este también es válido, porque dijimos que ingredients no era un atributo requerido. Listo, entonces pues eso significa que este también está bien. Miremos, y este es el index 1, miremos el index 2 o el tercer ítem, es este. Entonces, el name es un string que dice comida venenosa. No es tan chévere que suene como suena, pero pues igual es un string, esto es válido. Luego miramos los ingredients. Ingredients, si existe el atributo y si es una lista, que pues también era lo que queríamos. Miremos qué ingredientes son los que tiene. Tiene sal, que eso es un string, hasta ahí vamos bien. Pero el segundo ingrediente no es un string. Esto es un objeto de JSON, el equivalente a un diccionario de Python, que tiene un atributo por dentro que es name y por dentro el valor de eso es alacranes. Es decir, esto es un dato inválido dentro de la estructura de datos que definimos. Y está por allá metido muy adentro, está dentro de una lista, dentro de un objeto, dentro de otra lista y en donde debería ir un string, ahí es donde está metido esta cosa que es un dato inválido. Y ahora miremos, o sea, eso significa que este elemento es inválido. Luego miremos el último elemento, o el index 3, tiene food name, que es un string, pero nunca declaramos que era un food name y sí declaramos que el name era requerido y esto no tiene name. Si intentamos enviar este request, FastAPI va a validar todos los datos y va automáticamente a devolvernos o devolverle al cliente una respuesta mostrándole dónde está, diciéndole, hey, estos datos son inválidos, está mandándome un request con datos inválidos y así es como están exactamente los errores de sus datos inválidos. O sea, no solamente nos dice, hay algo mal, vea a ver usted qué es lo que está mal, sino que nos dice exactamente en dónde está mal para que podamos debuggar y encontrar los errores mucho más fácil y mucho más rápido. Nos dice, dentro del cuerpo, en las órdenes, en el index 2, dentro de los ingredients, en el index 1, está esperando un string type, un tipo string, y pues lo que recibimos fue un objeto con alacranes, o sea, ahí nos dice exactamente cuál es el error, pero no solamente nos dice el primero, sino el segundo también, o sea, valida todos los datos y nos dice todo. Dentro del cuerpo, dentro de las órdenes, en el index 3, el campo name era requerido y pues no estaba disponible. Es decir, para el momento en el que nuestro código se ejecuta, el código que escribimos se ejecuta, FastAPI ya hizo toda la validación de todos los datos y ya nos está entregando los datos tal cual como se los definimos. Entonces, con usar las anotaciones de tipos, FastAPI ya hace toda la validación de esos datos, además de toda la documentación automática y la conversión de los datos para que tengamos el tipo de datos que definimos exactamente.
y cuando ya está dentro de nuestra función y estamos utilizando esos parámetros, ya está todo limpiecito y exactamente de los tipos que queríamos que fuera. Entonces eso nos ahorra un montón de líneas de código por cada una de esas funciones que estemos creando. Entonces, si mandamos datos inválidos, FastAPI va a proteger nuestro código de ejecutarse con datos inválidos, que lo podría romper o podría hacer algo incorrecto. Pero si le mandamos los datos inválidos, entonces FastAPI va a estar muy feliz y va a dejar que todo el código siga fluyendo tal cual como lo definimos, porque pues va a ejecutarse todo perfectamente. Ahora, ¿cómo es eso? Les estoy diciendo que el autocompletado y el autocompletado, ¿cómo es que funciona eso? Resulta que, como en la función del código, y esto pues no es específico de FastAPI, sino de las anotaciones de tipos, pero como FastAPI utiliza las anotaciones de tipos estándar, pues tenemos todos esos beneficios. El editor va a saber que orders va a ser de tipo una lista de instances de food. Entonces, cuando iteremos en cada uno de los elementos de orders, el editor va a saber que esto es una lista efectivamente y va a saber que cada uno de los ítems de esa lista va a ser un instance de food. Y luego, cuando tratemos de acceder a cada uno de esos elementos de food, accedemos a los ingredientes, el editor va a saber que los ingredientes son una lista de strings, porque eso lo declaramos acá también con anotaciones de tipos estándar. Entonces va a saber que cada ítem acá va a ser un string, entonces va a saber que cada ingrediente es un string. Y luego cuando intentemos acceder al autocompletado para cada uno de esos ingredientes, nos va a dar el autocompletado correcto y todas las cosas correctas para un string, porque sabe que es un string. Entonces, por ejemplo, acá podemos decirle, oiga, necesitamos, no sé, lower, capitals o lo que sea, y podemos simplemente decirle autocomplétame porque no me acuerdo cómo es que se pone esta cosa en mayúsculas. Y el editor nos va a poder ayudar. Si se fijan, aquí estamos dentro de un for loop doble. Lograr tener autocompletado en esto, en casi cualquier lenguaje de programación, no es fácil, a menos de que uno tenga todas las anotaciones de tipos así funcionando bien. Y como FastAPI se basa en eso, entonces podemos tener todas esas ventajas dentro de nuestro código y programar mucho más rápido y mucho más cómodamente y con mucha más seguridad de que el código sí es correcto. Y lo de los chequeos de tipos, de la misma manera en que el editor sabe que ingredient es un string y nos puede dar autocompletado para el string, también si tratamos de hacer una operación inválida, por ejemplo, sumar un string con un número, el mismo editor nos va a mostrar la rayita roja y nos va a decir, oiga, usted está tratando de sumar un string y un entero y eso no es posible. Tiene que convertir los dos o hacer algo porque pues eso así no va a funcionar. Si no tuviéramos el editor diciéndonos estos errores, no veríamos esta rayita roja, no nos daríamos que aquí hay un error y podríamos simplemente guardar esto, mandarlo a producción y luego se explota por allá cuando los clientes están tratando de utilizar nuestro sistema. Y pues no es tan chévere cuando se explota ya en producción, es mucho más chévere cuando simplemente uno lo ve en el editor y uno dice como, ay, arreglemos esto a la carrera y nadie se dio cuenta que uno estaba cometiendo un error porque uno lo puede arreglar muy rápido. Es mucho más chévere así. Todo esto es porque es todo basado en los tipos de Python estándar, que nos dan el autocompletado, chequeos de errores en línea en el mismo editor, y pues también tenemos validación de datos, serialización de datos automática y documentación de los datos automática. Y otro par de cositas más, pero pues digamos hasta ahí. Ahora, un poquito de cómo es esto de que el desempeño que de los frameworks de mayor performance en Python. Este es un benchmark o una prueba pues ejecutada por un tercero que se llama Tech Empower. Ellos prueban un montón de lenguajes con un montón de frameworks, con un montón de combinaciones de cosas. Aquí les estoy mostrando Python y Go. Go es un lenguaje de programación compilado. Como es compilado, tiene que ser más rápido que Python. O sea, por defecto tiene que ser mucho más rápido que Python. Y Python, en este caso, FastAPI y algunos otros están pudiendo ser casi tan rápidos como varios de esos frameworks en Golang. Si se fijan acá, hay algunos otros libraries que están acá dentro de este rango, y pues aquí hay algunos otros que son también en Go, y sin embargo estos de Python están pudiendo ser un poquito más, tener un poquito más de desempeño. Por ejemplo, Flask que está por acá y Django estaría un poco más allá abajo. ¿Cuál de estos específico es exactamente el más rápido? No es tan preciso porque aquí está, por ejemplo, Ubicorn, que es un servidor, que es el servidor con el que se ejecuta FastAPI. O sea, Ubicorn es a un nivel incluso más bajo. Y Ubicorn sería, por ejemplo, el que ejecutaría FastAPI. Entonces, como es algo incluso a un nivel más bajo, tiene que ser mucho más rápido. Ubicorn tendría que estar aquí encima de todo porque es el que está ejecutando todas estas cosas. O sea, esto tiene aquí un poquito de ruido.
pero el punto es que está dentro del rango de lo mejor que se puede obtener. Y si se fijan acá, está pudiendo manejar 15.000 requests por segundo, que pues es bastante bien, o sea que estamos por encima de 9.000 requests. Listo. Algunas otras características. FastAPI tiene Dependency Injection, o sea, inyección de dependencias, que es una manera de manejar un montón de cosas, de reutilizar pedazos de código y que quede todo integrado dentro de la misma documentación y ese tipo de cosas. Ayuda un montón, por ejemplo, para manejar bases de datos, para manejar integraciones con otros APIs, para manejar autenticación, roles, un montón de cosas se pueden integrar con esto. Esto hace que en muchos casos no sea necesario tener como, bueno, en la mayoría de los casos no sea necesario tener algún tipo de plugin, sino que se puede utilizar el código que uno sé que necesite utilizar, los libraries que necesite utilizar, los paquetes que quiere utilizar directamente con FastAPI, simplemente utilizando este sistema. Tiene integración con herramientas de seguridad y con OAuth para hacer autenticación y autorización. Es decir, uno puede conectarse con cosas de estas como de autenticarse con Google o con GitHub o con lo que sea. O también puede uno crear un servidor que sea como mi super aplicación y que luego la gente cree botones. Luego pues uno permitir a otros crear botones de autenticarse con mi super aplicación. Ese tipo de cosas también se pueden integrar relativamente fácilmente porque está todo basado en esos estándares. Tiene soporte para WebSockets, archivos, tareas en segundo plano, integración fácil con GraphQL, templates, o sea, todo lo que puede hacer uno como con un framework normal, todo igual se puede hacer con FastAPI, un montón de cositas. Pero pues sí, digamos como que es un montón de cosas enfocadas en poder hacer APIs web, que pues es como la forma más común en los tiempos modernos de desarrollar para la web, crear APIs. Bueno, ¿cuándo no es una buena idea usar FastAPI? Digamos que, por ejemplo, ya tiene una app que es estable con Django, que no necesita ningún cambio, no necesita ninguna nuevas características, o que no es una API, por ejemplo, sino que pues es algo que genera HTML desde el mismo backend y nunca hay alguna parte que sea API, o que pues que ya está estable, o que ya todo el equipo está todo usando la misma aplicación. Entonces, pues tal vez no vale la pena ponerse abajo, vamos a migrar todo de una a FastAPI. Aunque hay equipos que lo han hecho, migrar todo a FastAPI, si es algo pues que se justifica y que vale la pena, pero pues no necesariamente es algo como que, todo tiene que ser FastAPI cuando pues ya cuando ya haya una aplicación que ya está hecha y que ya está funcionando perfectamente bien. Bueno, ahora sí, vamos para los detalles técnicos. No, mentiras. No les voy a contar ya más bobadas. Ya podemos irnos a las preguntas. Muchas gracias a todos los que escucharon. Creo que ya vamos entonces a estar a las preguntas. Sebastián, muchísimas gracias. Estamos muy seguros de que todos nuestros fellows aprendieron muchísimo con esta charla. Y de hecho, tienes bastantes preguntas. Entonces, damos Genial. comienzo a esta nueva sesión. Y tengo una pregunta de Brian Muñoz. Brian quiere saber cómo triunfar en una herramienta open source, cómo volverla reconocida y apoyada tanto económica como intelectualmente. Esa es una buena pregunta. Realmente no sé. Cada proyecto de código libre tiene como su forma particular de funcionar y en la mayoría de los casos los proyectos de código libre están dependen un montón de esfuerzo de personas particulares que están tratando de hacerlo. Incluso los más grandes, incluso el mismo Python en sí depende un montón de trabajo voluntario. No es como algo que esté como ya resuelto y que ya simplemente seguir un camino específico y que ya eso funciona. No, realmente para todos los proyectos tiene que haber alguna forma de buscar la manera de seguirlo sosteniendo y que siga funcionando. Para hacer que sea exitoso y para hacer que le guste a otros y que funcione, digamos que a mí lo que me ha funcionado y lo que me ha sido útil es enfocarme en resolver algún problema. Normalmente algún problema que sea importante para mí. Y en muchos casos ese problema que es importante para mí, pues también es importante para otros. En la mayoría de los casos acaba siendo también importante para otros. Y si lo logro resolver de una forma que me convenza y que me sea útil, hay un buen chance de que le ayude a otros y que sí le resuelva también el mismo problema a otros. Esos son los casos en los que mejor ha resultado lo que sea que he construido. Cuando he hecho cosas por resolverme problemas a otros, pero que no son problemas míos, muchas veces no logro resolverlos de una forma en la que sea suficientemente útil para esas personas. Y entonces, pues al final es un montón de trabajo y que igual se desperdicia. Entonces, si uno está tratando de resolver algo para otro, pero no es uno mismo, lo mejor es tener mucha comunicación con ese otro tipo de persona o con esa otra persona o tener a alguien que esté bien involucrado en ese campo para asegurarse de que lo que uno está haciendo realmente sí resuelve el problema y sí les
real en su cabeza a la persona que va a tener que utilizar el sistema o el proyecto de código libre o lo que sea. Lo otro es que, digamos que en FastAPI, por ejemplo, yo le puse un montón de énfasis a la documentación. Yo escribí la documentación pensando un montón en cómo quisiera que me hubieran enseñado a programar APIs y pues a programar en general cuando estaba arrancando, y como con ese enfoque fue que me puse a escribirla y le dediqué mucho tiempo y le dediqué mucho tiempo a la documentación. Creo que he escrito más Markdown que Python, puro por escribir la documentación, porque la idea es como que lo que he querido es que sea muy fácil acceder y muy fácil para cualquiera venir y aprenderlo y utilizarlo, pero pues tener algo que tiene la mejor calidad posible y las mejores prácticas por defecto, sin tener que hacer como un esfuerzo extra, sino que ya por defecto viene todo como tiene que ser. Eso también, como que ese esfuercito extra en tratar de que sea entendible y explicarlo bien, y como que para otros sea fácil crear algo con esa herramienta, eso yo creo que también pues ayuda un poco ayuda un poco a que la gente diga como, esto es chévere, y quieran utilizarlo y que quieran recomendárselo a otras personas. Muchas gracias, Sebastián. Y de hecho, una muy buena documentación es vital para cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de código que uno quiera implementar. Ahora tenemos una pregunta bastante popular. Tanto Camilo Hernández como Juan Vázquez quieren saber cómo se te ocurrió esta idea de FastAPI, cómo nació, en qué te inspiraste y cuándo la adoptaron las grandes empresas. Yo estuve evitando crear un framework nuevo por años. Estuve evitando hacer alguna cosa nueva por un montón de años y estuve probando un montón de frameworks previos y un montón de herramientas previas. En algún punto lo mejor que tenía era Flask, con un poco de plugins y un poco de cosas pegadas más o menos, que era bastante frágil, pero pues era lo que más se acercaba a todas las cosas que quería. Igual seguía probando nuevas herramientas, nuevos frameworks, y como que veía que había cosas e ideas que quería tener, y trataba como de combinarlas, pero pues trataba como de buscar la forma de tener todo eso junto. También en algún momento acabé desarrollando un montón en frontend y un montón en otros lenguajes, en JavaScript, TypeScript, y dándome cuenta que había features, había características del lenguaje y de la experiencia de desarrollar con eso, como el autocompletado y los errores en línea y todo eso, que quería poder tener. Entonces, en algún punto quería poder tener todas esas características, todas esas herramientas y todas esas posibilidades, como la documentación interactiva automática del API. Y quería poder tener todo eso junto, en el mismo lado, y poder desarrollar con todo eso junto. En algún punto encontré como, este es el framework preciso que se llamaba API Star, y justo cuando solamente le faltaban cositas de seguridad, y dije, bueno, puedo contribuir a este proyecto y tratar de aportar cositas de seguridad. Y cuando me iba a poner a hacer eso, el autor dijo, no, ya no puedo seguir con esto, me toca marcar esto como obsoleto, tengo que enfocarme en otras cosas. Y ahí fue que dije como, bueno, listo, vamos a intentar. Y pues ahí fue un montón, en realidad, primero de estudiar estándares, de estudiar OpenAPI, JSON Schema, todo eso para saber cómo voy a hacer el framework de manera que todo esté hecho alrededor de los estándares y que no sea algo que se hizo como después, sin haberlo pensado bien desde el principio. Entonces quería que todo estuviera como muy bien, muy congruente. Y luego de eso fue un montón de trabajo en las herramientas que están por debajo, en Pydantic y en FastAPI. Entonces contribuí algunos pull requests a esas herramientas, por ejemplo en Pydantic, para que tuviera soporte para JSON Schema, para el estándar que luego se utiliza dentro de OpenAPI. Y en Starlet algún par de cositas. Y luego ya cuando esas herramientas en las que iba a basar lo que quería construir, ya cuando tenían las cosas que necesitaba y estaban como sólidas, ahí sí ya me puse a desarrollar FastAPI en sí. Pero lo primero que hice en realidad no fue desarrollar las partes internas de FastAPI, sino las partes externas, y mirar cómo era la experiencia de desarrollo que quería tener. Cómo era que si funcionaba el autocompletado, dónde ponía los parámetros, cómo podía hacer para poder tener autocompletado por todos lados. Quería que cualquier parámetro que uno fuera a pasarle, todo tuviera autocompletado. Entonces, pues como que lo diseñé primero de todo eso, lo revisé en todos los editores posibles, y luego cuando ya sabía cómo quería que funcionara, ahí ya me puse a escribir el código por dentro para soportar eso. Ese fue como todo el proceso de, como no sé, de investigación y diseño, y ya el desarrollo en sí de FastAPI. La otra pregunta era ¿cuándo lo adoptaron las grandes empresas? Ese es algo que muchas veces no sé ni siquiera quién lo está usando, porque como es código libre y es gratis y simplemente lo pueden descargar y lo pueden utilizar, en muchos casos ni siquiera me doy cuenta de quién lo usa. Me di cuenta que Microsoft lo usaba porque alguien de Microsoft hizo un pull request para cambiar algo y dijo como, oiga, estoy usando esto FastAPI en un montón de los APIs de Office y de Windows, y
y muy bacano, quiero arreglar esto. Y es como, ah, ¿cómo así? Yo no tenía idea. Y pues ahí fue que me enteré. Luego Netflix sacó un blog post anunciando un proyecto de código libre que sacaron y era todo hecho con FastAPI. Y pues ahí fue que me enteré como, ah, están usando FastAPI. Y lo mismo con Uber también, porque anunciaron como, ah, están usando FastAPI. Muchas veces, no sé, como que me dice alguien de alguna empresa grandota que nunca se me había ocurrido y me dice como, ay, FastAPI súper chévere, lo usamos por todos lados. Y como no tenía idea que lo estuvieran usando, no tenía cómo saber. Como que hay muchísimas empresas que lo usan. Se también pues de una buena cantidad por, no sé, por encuestas o por mensajes que me han mandado, cosas así. Pero hay muchas más que ni siquiera sé que lo están usando. Entonces, pues es un poco curioso todo eso. Pero tienes bastantes seguidores y grandes seguidores. Muchas gracias. Sebastián, ahora tenemos una pregunta de Luisa Borbón. Vamos a cambiar un poquito de la parte técnica a la parte ya más de habilidades y qué se requiere. Ella quiere saber qué es lo que más te ha ayudado a crecer profesionalmente y si tienes algún consejo para todos nuestros fellows. Sí, bueno, yo no creo que yo sea muy bueno para consejos, pero no importa. A mí me pasó mucho que quería aprender y sentía como que tenía que dominar completamente alguna área o algún tema o alguna cosa y tengo que aprender todo lo que haya por aprender acerca de esto antes de cambiar algo más. Y pues eso nunca me funcionó porque los temas siempre siguen y siguen más a profundidad, más en tecnología y en programación, como que siempre hay mucho más por aprender y como que no tiene fondo. Uno simplemente sigue y sigue y sigue y entre más sabe, más se da cuenta uno lo poquito que sabe. Entonces, como que no funciona uno pensar como, ah, voy a aprender todo antes de empezar a aplicar. Lo que a mí me parece que más me funcionó y que más me ha funcionado en general es tratar de enfocarse en resolver un problema. Y eso es a lo que le pongo siempre, trato de ponerle siempre todo el énfasis, buscar resolver un problema que es importante para uno. Muchas veces ese problema requiere resolver algo antes, entonces pues resolver eso. Y si eso requiere algo antes, pues resolver eso antes. Y como que siempre irse de ahí para atrás para hasta resolver lo que se necesita para poder seguir ahí adelante. Por ejemplo, FastAPI quería poder tener APIs que fueran fáciles de utilizar y que los equipos de desarrollo que estaba dirigiendo pudieran tener una manera de crear APIs con todas las buenas prácticas y con toda la calidad y toda la validación de datos y todo de una forma que fuera fácil para poder hacer los APIs, para poder enfocarnos en sistemas distribuidos y Machine Learning. Solo que me quedé resolviendo toda la parte de APIs y pues me quedé hasta ahí y ahí quedé resolviendo pues todo este problema que resultó siendo también muy interesante, pero pues como que siempre sirve tener como un enfoque y como un objetivo del problema que uno quiere resolver. Igual para escoger qué cosas estudiar, siempre hay muchos temas para estudiar, siempre hay muchas posibilidades y muchas herramientas y cursos, pero uno puede fácilmente irse como por las ramas y no saber hasta dónde parar. Igual también es divertido estudiar simplemente por aprender herramientas nuevas, porque pues muchas veces resultan útiles, pero pues sirve tener como un norte claro que le ayuda a uno como a despejar un poquito la bruma de, bueno, ¿en qué momento paro de estudiar esto? ¿En qué momento me pongo a hacer cosas? Es muy útil poder dedicar un poquito de esfuerzo y de práctica y de trabajo real a resolver algún problema específico. Eso ayuda un montón y ayuda un montón a enfocarse en qué estudiar. Muchas veces no hay un curso sobre el tema, pero como sabe uno qué es lo que quiere resolver, puede estudiar la documentación de la herramienta que va a utilizar y ahí aprender un montón sobre ese tema, puro porque tiene un enfoque y un objetivo claro. Siempre que uno está tratando de aplicar en el mundo real lo que sea que esté estudiando, se lo aprende muchísimo mejor. Es la mejor forma posible de aprender cuando uno está queriendo aplicarlo a algo real. Lo que sea que uno estudie con el objetivo de aplicarlo, mientras está tratando de aplicarlo en el mundo real, lo aprende, no sé, yo creo que es 5 veces, 10 veces más rápido y mejor que lo que sea que estudie simplemente por estudiar. Entonces yo creo que eso como que ayuda un montón a enfocarse y a dirigir y como a dirigir el camino por donde coge uno. Muchísimas gracias por ese maravilloso consejo. De hecho, es bastante útil. Y siguiendo como con esta línea, tenemos la pregunta de María Camila Durango y es que ella quiere saber cómo tener moral y no fallar en el intento en la búsqueda de un trabajo por falta de experiencia. Ay, la experiencia. Yo le tengo una rabia especial a ese tema de la experiencia y a esos requerimientos de experiencia y que siempre están pidiendo como, ay, ¿por qué no tiene tantos años de experiencia? Eh, Creo que es algo que está un poco obsoleto en la manera en la que funciona el mundo del trabajo y de los trabajos y de conseguir trabajo, que es como, ah, no, si tiene tantos años de experiencia, sí, y si no, entonces todavía no.
porque pues, no sé, creo que viene como tal vez muy desde, yo qué sé, desde la era industrial o algo en que la gente trabajaba todo el día con la misma máquina y pues si todos iban a trabajar con la misma máquina durante todo el día, pues el que hubiera trabajado 5 años sabía hacerlo mejor que el que apenas llevaba 6 meses. Pero pues en el mundo actual, en el mundo moderno, no hay como alguien esté trabajando por años resolviendo el mismo problema. Y si alguien está por años resolviendo el mismo problema, desperdicia un montón de tiempo que podría haber estado aprendiendo también de otras cosas y aprendiendo a resolver otras herramientas y otros problemas. Entonces, pues yo personalmente pegué mucho con esa idea de que si tiene o no tiene tantos años de experiencia y como que siempre me talla. Por ahí incluso alguna vez hice un tweet sobre eso y se hizo viral y se hizo famoso por la pelea contra los años de experiencia que no tiene sentido. Yo creo que por un lado, para las empresas, pues no tiene mucho sentido y las empresas en Colombia creo que les está tocando un poquito cada vez más adaptarse más, o les va a tocar adaptarse más rápidamente al mercado global, porque pues si no se van a quedar pues fuera del juego, porque las empresas en el exterior ya están cada vez más fácilmente contratando gente remota, gente en Colombia o en otros países, y dándose cuenta pues que no tienen que exigir una experiencia en años o un título universitario específico para saber que alguien sí puede trabajar en algo específico. Lo que uno puede hacer para mejorar su perfil profesional muchas veces es otras cositas. A veces como que mandar y mandar y mandar hojas de vida por todos lados no necesariamente es lo que más funcione. A veces ayuda también a hacer otras cosas como contribuir a proyectos de código libre o sacar cosas de código libre uno mismo que resuelvan algún problema o escribir blog posts y artículos o lo que sea como con las cosas que uno está descubriendo y que uno está pudiendo resolver. Muchas veces uno resuelve algo que no estaba resuelto. Y si uno logra resolver eso, pues compartirlo y publicarlo y escribir el artículo y anunciarlo y todo eso siempre ayuda como a mejorar cómo se ve el perfil profesional de uno o lo que sea. Es también muy fastidioso uno hablar de uno y decir, ah, hice esto, como soy de chévere que hice algo. Eso es súper incómodo, pero no hay nadie más que lo vaya a hacer por uno. Y pues nosotros programadores y metidos en computadores normalmente tendemos a ser como un poquito más tímidos como para estar diciendo como, ah, yo soy lo máximo, pero pues no tiene uno que decir soy lo máximo, pero puede decir como, encontré esta forma de resolver este problema, tal vez le sea útil a otros y pues no guardárselo, sino compartirlo y pues eso puede ayudar también un montón, puede ayudar un montón como a moverse en ese mundo. Lo otro también es moverse en las comunidades, por ejemplo, en los meetups o en las conferencias, presentar conferencias y postularlas para darlas, por ejemplo, en PyCon o no sé, o en otros congresos de programación o cosas por el estilo, y pues prepararlas y hacerlas, o en meetups o en grupos, siempre hay muchas comunidades y muchos grupos, y esas interacciones con otras personas dentro de la misma comunidad muchas veces ayudan mucho a conseguir trabajo o cuando uno ya tiene un trabajo a saber uno a quién puede contratar más, porque muchas veces pasa que uno acaba encontrando a gente a quien contratar en actividades así por el estilo. Entonces, pues, involucrarse en esas comunidades también ayuda un montón. Son como las cosas que se me ocurre que pueden ayudar un montón. Y pues, si uno puede enfocarse en encontrar un problema y tratar de resolver eso y tratar de, si alguien ya lo resolvió, pues bueno, aplicar esa solución y aplicarla lo más que pueda para resolver el problema. Si alguien no lo ha resuelto, pues buscar cómo resolverlo. Eso creo que siempre ayuda como en todas las áreas, enfocar en qué estudiar, a tener algo que uno puede mostrar qué fue lo que hizo y como que sea más fácil contratarlo. No sé, creo que eso ayuda un montón en muchas formas. Gracias, Sebastián. Añadiendo un poquito también a lo que has dicho, hay comunidades no solamente que funcionan en la parte de apoyo para conocimiento, sino que también tienen retos como Ondena, Kaggle, y ustedes pueden hacer parte de estos retos que ellos lanzan, trabajan con otras personas que están alrededor del mundo, consiguen experiencia y a veces también dan buenos premios. Sigamos Totalmente. Sigamos entonces con otra pregunta, esta vez un poco más técnica, y esta pregunta de David López. Él quiere saber cómo se puede construir una API para enviar imágenes o documentos a través de FastAPI. Entonces, en FastAPI, si te metes a la documentación, hay toda una sección de archivos, de cómo subir archivos, porque pues eso es al final lo que acaba haciendo, subir algo que se va es como un archivo. Ya no se va como JSON, sino como un adjunto dentro de un formulario. Digamos que así es como funciona por debajo pues al nivel de la web. Se envía como form data en vez de JSON
y ya, simplemente es declarar un parámetro, hey, este parámetro es de tipo upload file, y pues ya uno lo lee dentro del cuerpo del mensaje, pero pues no es más. Muchas gracias, Sebastián. Vamos ahora con la pregunta de Andrés Cuellar. Es una pregunta también un poco más técnica, o no tan técnica más bien, pero tirada al mismo tópico. Y él quiere saber qué IDE utilizas para Python y si este es el mismo editor que utilizas para todos los lenguajes que manejas. Entonces, para usar con FastAPI, normalmente la recomendación sería o Visual Studio Code o PyCharm. Ambos tienen, FastAPI está hecho en los estándares de Python, entonces pues los editores que soporten los estándares de Python siempre van a tener buen soporte. VS Code y PyCharm ambos han hecho cosas específicas para dar mejor soporte a FastAPI, por ejemplo debugger o por ejemplo refactoring o un montón de cosas que son como muy específicas para tener mejor soporte de FastAPI. Si utilizan algún otro editor, por ejemplo como Vim o algo así sofisticado y extraño, igual también va a tener buen soporte porque pues igual FastAPI está hecho todo basado en los estándares. Ahora, yo personalmente, mi editor favorito y el que uso normalmente es Visual Studio Code y sí es el que uso para todos los lenguajes. Incluso lo uso ese en particular porque pues también tiene muy buen soporte para TypeScript, para el lado del frontend, que es como el otro lenguaje principal que utilizo de vez en cuando. Pero sí, es este. Gracias, Sebastián. Ahora tenemos nuevamente otra pregunta de David López. Él quiere saber si es posible implementar autenticación con JSON Web Token con FastAPI. Sí, entonces JSON Web Token es otro estándar que es una manera de decir cuál es el formato de un token que se envía dentro de los headers de autorización. Y estos headers de autorización también se pueden integrar con OAuth2, que es este estándar que les decía para la autenticación y este tipo de cosas. Y es muy común hacer autenticación con OAuth2 enviando tokens en esa codificación de JSON Web Tokens. La documentación de FastAPI tiene una sección específica hablando exactamente de cómo hacer autenticación utilizando JSON Web Tokens y conectarlos con OAuth2. Entonces se pueden mirar ahí en la documentación. Está todo integrado con los dependencies, todo queda integrado con la documentación automática. Entonces, cuando uno está mirando uno de los endpoints, si requiere autenticación, le aparece un candadito y uno le da clic y ahí le muestra una ventanita en la que uno puede autenticarse y con eso hace todo el flujo de comunicarse con los JSON Web Tokens y ya con eso queda autenticado y ya puede enviar los requests. O sea, puede uno incluso ver e interactuar con la autenticación dentro de la misma documentación automática. Perfecto, gracias. Ahora tenemos la pregunta de Germán Castro 170 y es que él quiere saber cuántas horas de trabajo a la semana le dedicaste a... ¿Cuántas horas de trabajo le dediqué en la construcción o ahorita? Bueno, durante la construcción, primero fue un montón de meses más de estudios de los estándares en sí, luego un montón de las otras herramientas y luego ya creando FastAPI ahí en sí fueron, no sé, meses súper clavados, súper dedicados e intensos y como los dedos se me estaban durmiendo, el párpado me titilaba, pero pues estaba súper obsesionado con sacarlo. Pero eso fue, digamos que ya en esa recta final, ya después de tener todas las bases listas y era solamente escribir el código, fue como, no sé, 3, 4 meses súper intensos. Luego de eso ya fue simplemente seguir agregando cositas y haciendo cosas. Yo en este momento estoy trabajando con esta empresa que se llama Forethought y con ellos trabajo 3 días a la semana y parte del acuerdo que tengo con ellos es que gran parte del tiempo que trabajo con ellos es para dedicárselo a código libre. Es como casi la mitad del tiempo o algo así. Por ejemplo, en este momento, solo que no solamente es a FastAPI, también, por ejemplo, he hecho cosas a las herramientas que van por debajo, como por ejemplo NIO, que es con lo que se maneja toda la parte del código asíncrono y cómo funciona eso por debajo. Lo que pasa es que es también trabajo que no se nota muy públicamente porque se nota el proyecto por allá y nadie se da cuenta que está ese proyecto, pero pues hace que todo siga funcionando bien luego acá por encima. Ahorita, por ejemplo, últimamente he estado trabajando en otro proyecto de código libre que no es mío, sino de otra persona, que para comunicarse con MongoDB utilizando los mismos modelos de Pydantic y pues he estado dedicado a eso como, no sé, 2 semanas o algo así. Entonces, pues es algo que varía, igual siempre es difícil como balancear las cosas porque pues siempre hay proyectos internos de la empresa que tienen deadlines y todo, pero pues como que la empresa y mi manager y todos tienen como tienen mucho interés y también énfasis en dedicarle también a todo el código libre. Entonces, pues también es eso. Encima de eso, pues también está, no sé, los otros 2 días a la semana también trabajo como, hago consultorías con algunas otras empresas o hago otras cosas o trabajo con, también ahorita estaba ayudándole a los que hacen Ray, que es un sistema de computación distribuida en particular para Machine Learning, ayudándoles un poquito con cosas a ellos también.
y muchas veces también simplemente más código libre, o los fines de semana, no sé. Es como variable y extraño, pero pues sí, es todo un revuelto. Y nuestro tiempo se está acabando, pero hay todavía unos minutos para una última pregunta. Y es que nuestros fellows están muy interesados y muy curiosos en saber, uno, ¿por qué escogiste Berlín? Y dos, ¿cómo hacer para emigrar a Alemania y conseguir trabajo como Data Scientist o Data Engineer? Berlín en realidad fue extraño. Yo estaba trabajando, pues yo arranqué en Colombia, de ahí terminé un proyecto en Saudi Arabia, de Saudi Arabia luego salté a Dubái y de Dubái salté a Europa mientras esperaba temas de visas en Estados Unidos. Las visas no funcionaron y al final quedé con un trabajo ya a tiempo completo y me quedé quedando aquí en Berlín. Luego salí de ese trabajo, pero pues ya estaba establecido ya acá, ya con apartamento, ya todo es como no me voy a quedar acá. Y ahorita estoy trabajando principalmente con gente de Estados Unidos, de San Francisco, en la zona horaria completamente diferente, pero pues igual ya desde aquí. ¿Cómo conseguir trabajo? Realmente lo más importante es esas cosas como de mejorar uno como su perfil profesional y esas cosas como tener actividad en GitHub, actualizar el LinkedIn, publicar cositas por ahí, no sé, publicar artículos, blog posts, participar en competiciones en línea, todo este tipo de cosas, todas estas interacciones en línea realmente es como lo que más mueve el perfil profesional de uno. Por supuesto, el inglés es súper importante. Estoy en Alemania hace 2 años y medio casi y no sé casi alemán porque pues uno programando realmente funciona esa punta de inglés y ni siquiera muy buen inglés, sino inglés suficiente para comunicarse. Si es suficiente para hablar por Slack, ahí ya funciona. Porque igual uno va a estar también hablando con un montón de gente muchas veces de otros países que tampoco tienen el inglés perfecto. Entonces pues lo importante es tener lo suficiente para poder comunicarse, pero pues sí es muy importante poder tener eso. Y pues ya lo otro es, si uno puede, no sé, pues interactuar en estas cosas en línea y estar moviéndose en esas cosas en línea. Y si uno quiere, por ejemplo, si uno quiere meterse con alguna empresa que está haciendo cosas de código libre, uno puede empezar a mirar y utilizar las herramientas de código libre de esa empresa y puede uno, por ejemplo, tratar de contribuirles o cosas así. Y pues muchas veces las empresas que hacen cosas de código libre acaban contratando a la gente que les está contribuyendo. Eso digamos como que es ya por ahí es una posible forma. También pues puede uno, no sé, postularse o puede uno pues postularse como a trabajos en empresas o cosas así por el estilo. O pues tratar de interactuar con los grupos o por ejemplo los meetups. Bueno, ahorita digamos que los meetups, que hay un montón de meetups en línea, incluso de aquí de Berlín, puede uno tratar como interactuar en eso, aunque no es tan fácil interactuar así como interactuar en persona, pero pues no sé, puede uno intentar. Pero si uno está como moviéndose un poquito en esas comunidades y como charlando y comentando y tratando como de participar y tratando de mantener actualizadas como las cosas visibles de uno en línea, eso ayuda un montón a facilitar que esas cosas pues como que funcionen más fácil. Sí, no sé, creo que por ese lado es como lo que se me ocurre principal. No, maravilloso. Y nuestro tiempo se ha acabado. Muchísimas gracias, Sebastián. Ha sido maravilloso no solamente tu charla, sino también toda la experiencia profesional que has tenido, que has podido compartirnos el día de hoy. Y bueno, muchachos, ya vamos para un pequeño break. Y Sebastián, queremos invitarte más adelante a las 10:15. Tendremos también un caso de introducción a FastAPI. Entonces, si te quieres quedar, eres completamente bienvenido. Y chicos, entonces recuerden, primero break, vamos a tomarnos un cafecito y regresaremos y tendremos con nosotros a uno de nuestros queridos CAs que nos estará guiando precisamente en este case, Intro to FastAPI for Data Science. Entonces, no se lo pierdan porque hoy es el día de FastAPI aquí en DS4A y va a estar épico. Nos vemos a las 10:15. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Chao.